Amén. Vamos entonces a comenzar esta enseñanza que venimos haciendo ya. Estamos en el capítulo número 2 y que vamos a estar hablando por completo. Diversos temas, diversa información que nos da tan solo un capítulo, incluso un solo versículo podemos extraer mucha enseñanza, siempre pidiendo la guianza, la sabiduría del Espíritu Santo, que es quien puede abrir nuestro entendimiento para todo lo que son las escrituras. Hay cosas que el ser humano no logra entender, como yo siempre digo, hay una revelación, hay un misterio, un secreto que se encuentra desde la tinta de la letra y la hoja. Allí en medio hay un secreto que solamente puede revelarlo el Señor para tu vida y para la mía. Así que continúo orando por tu vida, por la mía, para que también podamos extraer esa hermosura del cielo, que pueda abrirnos el Señor el entendimiento para comprender sus escrituras. Amén. Así que vamos entonces a pasar, como pudiste ver allí en el título. Lo voy a compartir también por este lado. En el título que dice, ahí, Hechos capítulo 2, y rápidamente quiero pasar a lo que es el contenido. Lo que vamos a estar viendo en esta clase, vamos a estar viendo Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día. Desde el versículo 2 al 3, viento y fuego. Desde el versículo 4 será llenos del Espíritu Santo. Desde el versículo 5 al 13 te vas a encontrar atónitos y maravillados. Desde el 14 al 21, la explicación de Pedro. Desde el 22, versículo 22 al 36, la exaltación de Jesús. Como séptimo tema se añadieron 3,000 a la iglesia, que está en los versículos 37 al 42 del capítulo 2 de Hechos. Y por último, desde el versículo 43 al 47, la iglesia crece. Esos son los temas que estaremos tratando en esta enseñanza, en esta clase del capítulo número 2 del libro de los Hechos. Como pudiste ver allí, lo que primero comienza el libro de los Hechos, y espero y sería buenísimo si tú puedes realizar esta enseñanza en conjunto a lo que es la palabra, lo que es una Biblia física, te va a ayudar de mucho para que podamos ir en conjunto, también con un lápiz y un papel para que puedas tomar notas si necesitas repasar o leer o estudiar algo, algún punto más allá, más en específico, o que te haya llamado la atención, o alguna pregunta que tú puedas también, si gustas, escribirme, o puedes también buscarlo en internet, más información de lo que yo pudiese dar en esta enseñanza. La idea y el propósito de estas enseñanzas es que poder despertar en ti ese deseo, ese anhelo, esa hambre, ese apetito por la palabra, por el Señor, por acercarte y conocer más de nuestro Señor. Amén. Así que vamos a leer el capítulo 2, el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Muy importante, porque el capítulo 2 es una continuidad del versículo 1, en el cual pudimos ver cuando Jesús le prometió que venía a la promesa, que se quedaran en Jerusalén y que en algunos días, dice Hechos capítulo 1, el versículo 4 y 5, dice que en pocos días, esto se estaba refiriendo a 10 días que iba a ser la venida, la promesa cumplida, que era la llenura del Espíritu Santo. Esto fue en Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés?
significa quincuagésimo. Hace referencia a un periodo de 50 días antes de la celebración de la Pascua judía. Recordando que en el libro de Éxodo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios, vino Moisés, fue el que los rescató, y una de las instrucciones cuando el pueblo de Israel salió de su esclavitud era, Dios le mandó a hacer toda una preparación. Debían compartir un cordero, con la sangre del cordero debían marcar los bordes de la puerta, ¿verdad? Porque esto era la representación, era la confirmación para el ángel de la muerte que iba a pasar sobre todo ese sector, matando a todos los niños, pero aquel que tuviera esa marca del cordero iba a vivir, y era una señal también de que era el pueblo de Dios. Entonces, esto era un periodo, instrucciones específicas para este día, para esta fiesta, lo que es el Pentecostés. Pero no es casualidad que justamente la muerte de Jesús haya sido 50 días antes de lo que es esta fecha, al igual como el pueblo de Israel salió en liberación, salió libre desde Egipcio, así también fue lo que es la muerte de Jesús, el tercer día haber resucitado Jesús, y luego durante 40 días Jesús se apareció sobre sus discípulos. Entonces, esos 40 días que Jesús resucitado estuvo revelándose a sus discípulos, pasaron 10 días en los que los discípulos, ya una vez que Jesús ascendió, 10 días pasaron para que se cumpliese la promesa de lo que es la venida del Espíritu Santo. Los apóstoles, los 120, incluso los apóstoles y los discípulos que estaban allí esperando la promesa, no sabían cuántos días, porque Jesús no dijo cuántos días, solamente dijo de aquí a unos pocos días. Entonces no le dijo específicamente qué día iba a ser, pero estos discípulos, como eran judíos, estaban también preparándose para lo que era la Pascua, que era el Pesaj en hebreo, la fiesta de los panes sin levaduras, que era la celebración de la liberación de su pueblo de Israel. Era una conmemoración de aquel día que se realizaba para el pueblo judío. Entonces, esta era una fiesta judía. El Pentecostés era una fiesta judía que allí, como puedes ver en Éxodo y en Deuteronomio, vas a encontrar todas las instrucciones que le dio el Señor al pueblo de Israel para que pudiesen celebrar esta y conmemorar esta tremenda bendición que les dio el Señor. Pero también no solo se convirtió en una fiesta judía, sino que además se volvió para nosotros los cristianos una fiesta del Espíritu Santo, porque ese fue el día, no solo que vino la llenura del Espíritu Santo, sino que además que al ser llenos del Espíritu, además comenzó a ejecutarse en la tierra lo que hoy llamamos la Iglesia de Cristo. Fue la fundación de la iglesia el día de Pentecostés. Por eso es que también no solo es una fiesta importante para los judíos, sino también se ha vuelto una celebración conmemorativa, además de lo que vivieron los apóstoles en aquel tiempo, pero también conmemoramos que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver con respecto a todo lo que es la llenura del Espíritu Santo. Además, también tengo en mi canal de YouTube, vas a poder también encontrar más enseñanzas de lo que conlleva lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? Otra palabra importante que también aparece en el primer versículo es que estaban unánimes, quiere decir juntos. Esto quiere decir que estaban juntos en un mismo acuerdo, en un mismo sentir, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 2 y también el versículo 5, habla como el pueblo del Señor que tiene el Espíritu Santo, que es lleno del Espíritu Santo, se mantiene en unidad, se mantiene con un apetito de oración, de adoración y de la palabra. Dice allí, no faltaba ninguno. ¿Por qué? Porque estaban los mismos que fueron escogidos por el Señor
para continuar, seguir haciendo la obra que Jesús les había encomendado. Entonces, lo importante de mantenerse en unidad, en un acuerdo, en llegar a un acuerdo, porque qué difícil si nos ponemos a pensar, qué difícil sería ponerse de acuerdo. Primero que eran 12 los líderes. Ponerse de acuerdo en cada uno de los líderes, y más aún cuando también eran 120 personas en las que estaban en un solo lugar, convivían juntos y estaban constantemente poniéndose de acuerdo y compartiendo. ¿Cuán difícil es eso? Pero hay una bendición que esto sí puede llevarse a cabo cuando hay personas que están y tienen al Espíritu Santo, en el cual se puede llegar y mantener una vida en unidad. Vamos entonces al versículo 3 y 4 del libro de los Hechos, y dice lo siguiente, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Al costado de tu pantalla podrás ver que anoté yo algunas palabras específicas que hablan estos versículos. Si te das cuenta, dice, y de repente, porque como mencionaba, no se les dio un día en específico. Jesús no le dijo de aquí a 10 días. Jesús no le dijo en la fiesta de Pentecostés, la fiesta judía de Pentecostés, en la fiesta de la celebración de los panes sin levadura, en la Pascua. Jesús jamás le dio esas instrucciones tan específicas. Ellos solamente obedecieron y tuvieron fe que en algún momento iba a venir esa promesa cumplida del Espíritu Santo. Entonces hay cosas, incluso en nuestras vidas, que pueden pasar de repente. Hay cosas que Dios puede hacer de un día para otro, en un segundo para otro. El Señor puede tener sus planes para el tiempo que Él quiera, y esto nos muestra también su soberanía, cuál es su completa autoridad ante todas las cosas, y que hay cosas que Él las hace cuando a Él le parece y las estime conveniente. Así que el Señor también nos ayuda a tener paciencia para ver esas promesas cumplidas, algunas profecías que se nos hayan dado por el Espíritu Santo o a través de algún siervo, de alguna sierva, profetisa o profeta, que pueda habernos dado alguna palabra el Señor, o incluso las promesas que están en la Biblia también puedan ser cumplidas sobre nosotros cuando el Señor lo estime conveniente. Y dice, de repente vino del cielo. Esto es también importante porque Jesús ascendió al cielo. Allí estaba Jesús y dice un estruendo. ¿Cómo? Esto es importante porque cuando la Biblia dice como quiere decir que es algo parecido, que está utilizando algo natural o que tú y yo conocemos, lo está utilizando para que podamos tener una idea de cómo podría haber sido, cómo se veía y cómo también se sentía. Dice, vino un estruendo. Cuando hablamos de un estruendo es un ruido. Dice un estruendo como de un viento recio que soplaba. Todos hemos escuchado cuando el viento está muy fuerte, incluso dice el viento está silbando, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted eso? Y todos hemos escuchado como el viento como que hace un ruido, un sonido. Más cuando, por ejemplo, es un estruendo, pareciera como cuando hay truenos o relámpagos. Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No es que era un viento recio, es que era parecido tanto físicamente como lo que sintieron las personas que estaban allí. Era tan fuerte, tan poderoso, tan imponente, que dice que esto llenó toda la casa. Todos los que estaban ahí, los 120 que eran niños, mujeres, varones, jóvenes, adultos, todas las personas que estaban allí fueron llenas de este tremendo estruendo que era como un viento recio. No hace distinción de personas, y esto también lo vamos a ver en los versículos siguientes. Y dice que
se le aparecieron lenguas repartidas. Otra vez, mire la palabra clave, como de fuego. Esto no es que eran llamas, sino que era que parecían visualmente como si fuesen llamas, como si fuese fuego. Y además no solo visual y naturalmente, sino que se sentía de esta forma, como una llama, como un fuego. Y cuando hablamos de fuego, tú podrás entender que cuando tú sientes el poder del Espíritu Santo, o cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, o si eres bautizado por primera vez con el Espíritu Santo, estas son las sensaciones que tú vas a experimentar en tu cuerpo físico, porque esto dice que asentándose sobre cada uno de ellos. Asentándose quiere decir posicionándose, quiere decir como literalmente sentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, cuando tú experimentas esta llenura del Espíritu Santo por primera vez, e incluso cuando tú en tu vida cristiana continúas en esto, es lo que se siente. Ahora quiero que te pongas a pensar por un minuto, ¿qué sientes tú cuando de repente estás en una casa o en un lugar cerrado y sales al exterior y hay un tremendo viento? Tu cuerpo se estremece, tu cuerpo como que a veces puede ponerse rígido. Eso es lo que siente nuestro cuerpo físico cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ahora también siente nuestro cuerpo, incluso en nuestro interior, como el fuego. Dentro de nosotros es como si hubiese literalmente un fuego que está quemándonos por dentro, por todo nuestro ser, y comenzamos muchas veces a sentir calor. Entonces, es hermoso todo lo que se experimenta con esta gran experiencia, porque además se siente tan real, se siente tan como si fuera tan tangible, porque eso es lo que es el Señor. No solo es algo de conocimiento, sino que también tú experimentas realmente en tu vida lo que es la llenura, lo que es tangiblemente tu experiencia con el Señor en lo natural. Amén. Así que eso es lo que podemos experimentar, porque algunos dicen, ¿qué es lo que se sentirá? A veces es un poco como que faltaran palabras para poder describir esa tremenda bendición que es lo que es la llenura del Espíritu Santo, pero una vez que lo experimentas, y aquí mismo nos habla la palabra más o menos lo que puedes experimentar en esta hermosa experiencia. Vamos entonces al versículo número 4, que dice, fue así como el Espíritu Santo, o sea, está queriendo decir que de esta forma el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida, o sea, instantáneamente, ellos sintieron esto, vivieron esto que acabamos de leer en los versículos anteriores, experimentaron esto, e inmediatamente empezaron a hablar en otros idiomas. Esta está en la versión traducción lenguaje actual, este versículo en específico, porque los versículos anteriores están en la Reina Valera. Algunos los pongo en otras versiones porque nos está hablando de una forma más clara de lo que realmente nos quiere decir el versículo, el escritor. Entonces, de esta manera fueron llenos de poder, porque cuando viene el Espíritu Santo a ti, viene con un propósito, viene con una meta, ¿no? Dios no hace las cosas al azar. Es por eso que Él sabía que nosotros en nuestra humanidad somos limitados, en nuestra humanidad no tenemos ciertas capacidades para las cuales se requiere llevar el Evangelio, se requiere vivir esta vida espiritual, se requiere de lo alto, se requiere de poder del Espíritu Santo, del poder de Dios dentro de nosotros, para incluso poder experimentar la sobrenaturalidad y la vida divina que el Señor nos ha regalado. Dice, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas.
Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Lo que produce en el creyente el bautismo del Espíritu Santo, lo que mencionaba en el versículo 3, es lo que experimenta el cuerpo, ¿verdad? Pero mira, hay allí también una manifestación externa en lo que son las nuevas lenguas. Cuando en este versículo en específico está hablando que hablaron en nuevas lenguas, se está hablando a otros idiomas. En ese caso, en aquel tiempo eran otros dialectos. Entonces, podemos ver que ellos no hablaron en esta ocasión, no hablaron en lenguas angelicales. Ellos hablaron, por ejemplo, al llevarlo a los idiomas actuales, algunos hablaron italianos, algunos, por ejemplo, todos eran judíos, ¿verdad? Menciona allí que eran específicamente de Galilea. En Galilea se hablaba en algún dialecto en específico, quizás, porque más adelante vas a ver que uno dice, si todos estos son galileos, ¿cómo yo puedo entender lo que están hablando? ¿Por qué? Porque ellos, los galileos, los 120 que fueron llenos, comenzaron a hablar en los idiomas de los que ahí estaban, recordando que era el día de Pentecostés. Por lo tanto, todos los judíos que vivían al exterior, que vivían en otras regiones, en otros países, venían a Jerusalén en esta fecha en específico para poder celebrar la fiesta que Dios les había dado como mandato para celebrar. Por lo tanto, todos los que estaban allí, los 120 que fueron llenos, fueron hablando en idiomas, en otras lenguas. Quizás si hablaban hebreo, podían hablar. Dios, a través de su Espíritu Santo, les dio la capacidad de hablar en español, en inglés, en francés, en ruso, en portugués, en diversos idiomas. Eso es lo que se refiere en este versículo. Cuando dice allí, como decía recién, un fuego y un fuerte viento, se está también refiriendo no solo en la parte externa de lo que siente el cuerpo con el fuego y el viento, sino también esas sensaciones internas que nosotros sentimos y que incluso podemos llegar a pensar cuando hay algo como un fuego o como un viento. En el libro de Hechos, capítulo 2, 38, menciona allí, cuando está la llenura de la familia de Cornelio, que ellos no eran judíos, pero sí dice allí que era gente temerosa de Dios. Pedro fue a presentarles, a decirles quién era Jesús, por revelación del Señor. Fue allí a la casa de Cornelio y les habló de Jesús. Y dice que con las palabras de Pedro ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero esa palabra que usa allí dice el don del Espíritu Santo. Porque además la llenura del Espíritu Santo es también que se te imparte, se te pone dentro tuyo la manifestación que tiene el Espíritu, la esencia del Espíritu Santo. Esto lo vas a encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Allí te va a mencionar cuál es este don, qué es lo que es este don del Espíritu que está en cada uno de los creyentes. Así que te invito a que puedas leerlo más detalladamente para que puedas conocer el don del Espíritu Santo que se produce en los creyentes cuando son llenos del Espíritu Santo. En el Hechos capítulo 8 y versículo 20 cuando habla de llenura del Espíritu Santo, habla de la dádiva, de la dádiva de Dios. La dádiva del Espíritu Santo es algo que se te da. Y menciona allí porque en este capítulo es cuando un brujo vio que recibieron la llenura del Espíritu Santo y este hombre quería pagar, quería comprar esta acción para que esta experiencia y poder él también tener todo lo que da el Espíritu Santo. Él quería comprarlo, pero esto no es por dinero. Esto no es para quien el que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y además, entre otras cosas, como mencionaba recién, puedes encontrar en mi canal
de YouTube la grabación, el video que hablo también un poco más específico con respecto a lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pasamos entonces también a lo que es el versículo del 5 al 13 del libro de Hechos capítulo 2. Mira, para resumirlo un poco, porque si me pongo a leer todos estos versículos, primero el video se va a hacer demasiado largo y no voy a alcanzar a lo que es todo lo que es la enseñanza. Así que por eso es que es importante que tú puedas también leer cada versículo en conjunto con esta enseñanza. Dice en resumido, Hechos capítulo 2, versículo del 5 al 13, que nos está hablando, bueno, dentro de varias cosas nos menciona. Yo quise aquí especificar con respecto a lo que produce la llenura del Espíritu Santo en los que no son bautizados en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, como tú quieras llamarlo. Porque luego que leímos el versículo 4 dice que fueron todos llenos, pero hay una reacción de esto. En ese momento fueron llenos los 120, pero luego dice allí la palabra del Señor, dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y dice allí en el versículo 6 que estaban confusos, o sea que tenían una mezcla de preguntas, de emociones, de cuestionamientos, que estaban confusos de lo que estaba pasando. ¿Qué les está pasando? Se preguntaban los externos, los que no fueron llenos del Espíritu Santo. Y fíjate que esto también produce lo mismo que estamos leyendo aquí, es lo que se produce en aquellas personas que no son bautizadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué no son bautizados por el Espíritu Santo? Primero, porque no han creído en Jesús. Segundo, no han obedecido a Jesús. Algunos creen en Jesús, recibieron al Señor. Algunos fueron bautizados por las aguas, o también como Cornelio, ellos no fueron bautizados en las aguas y no fue necesario para recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero esto es lo que se presenta, lo que siente, lo que vive y lo que experimenta aquellas personas que no creen incluso en lo sobrenatural, que no creen incluso o que cuestionan, porque eso es lo que estaban haciendo aquí en versículo 6. En el versículo 7 dice que estaban atónitos, o sea, que atónitos, y en el 12 dice perplejos. Quiere decir que es como casi que estaban en shock. No podían creer lo que estaban viendo y lo que estaban escuchando. Porque dice allí más adelante en los versículos, como mencionaba, dice, si estos son galileos, ¿por qué yo les escucho? ¿Por qué yo les entiendo? Y lo que escuchaban ellos era que los que estaban hablando en lenguas, los que fueron llenos del Espíritu Santo, estaban hablando, dice allí, las maravillas de Dios. Entonces las personas que los escucharon y los vieron, que no fueron llenos del Espíritu Santo, estaban en shock, estaban llenos de preguntas, estaban llenos de cuestionamiento. Y ya en el versículo 13, mira, habían algunos que no solamente estaban atónitos, otros maravillados, otros estaban perplejos, sino que también hubieron algunos que se burlaron de aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo. Le dijeron, se reían, algunos estudiosos dicen que ellos hacían expresiones y movimientos con su cuerpo, no solo de risa, de una risa en su cara, sino con su cuerpo completo, que se burlaban de los que habían sido llenos del Espíritu y decían, estos están borrachos, tomaron demasiado vino y mira lo que les está pasando, mira cómo se están comportando. Entonces, estas personas que no fueron llenos del Espíritu Santo, era todo lo que ellos estaban experimentando al ver a los otros que sí
habían sido llenos. Y esto también pasa en la realidad con aquellos que no son bautizados por el Espíritu, con aquellos que no entienden las cosas del Espíritu, con aquellos que cuestionan las cosas del Espíritu, con aquellos que no creen en las cosas del Espíritu, en las manifestaciones del Espíritu. Para ellos no lo pueden entender, no lo pueden comprender. Algunos sí se maravillan y quieren y anhelan tenerlo. Otros se burlan, mira estos ridículos, mira estos evangélicos, mira qué exagerado. ¿Por qué? Porque no lo han experimentado, por lo tanto no pueden comprenderlo. Dice la palabra que el hombre natural no discierne, quiere decir, no entiende las cosas del Espíritu, las cosas espirituales, las cosas del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el momento en que tú te permites y que tú crees en este poder manifiesto del Espíritu Santo, puedes también entender que tienes que primero darle la libertad al Espíritu, que debes dejar atrás y dejar de lado, morir a la vergüenza, morir a los cuestionamientos, morir a todo lo que es la mente y la vida natural para que puedas experimentar las maravillas espirituales con y en el Señor. Y debes también ser valiente. ¿Y qué importa que se burlen? ¿Qué importa lo que te digan? ¿Qué importa si cuestionan? ¿Qué importa lo que vayan a decirte otros o lo que piensen los otros? Es tan maravilloso lo que se experimenta que yo te invito a que dejes de lado todo aquello como aquellos los que están aquí mencionados en estos versículos, y te invito a vivir el Evangelio y la experiencia hermosa que aún podemos tener la bendición en estos días de poder experimentar el poder manifiesto de Dios en el ser humano. Vamos entonces a pasar al versículo del 14 al 21. Los que están allí en WhatsApp sí pueden ver, ¿verdad? La presentación. Excelente. Desde el versículo 14 al versículo 21, vamos a conocer lo que sucedió después que estos se burlaron mientras los otros estaban hablando en lengua las maravillas de Dios. Mientras esto sucedía, los otros se burlaban, algunos cuestionaban, otros se maravillaban. Después que comenzaron, mira, si tú lees la palabra, dice que y allí estaban los que se burlaban porque decían que estaban borrachos. Después de ese versículo, en el versículo 14, se para Pedro, porque otro punto especial que mencionan los versículos, dice que estaban todos sentados. Estaban sentados los 120, estaban sentados cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo. Porque dice el versículo 14 que Pedro se levantó. Eso dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Allí Pedro comienza a hacer lo que aquí yo acabo de resumir y de dividir en los diversos versículos. En el versículo 14, Pedro se pone en acción. No solo estaba hablando en lenguas, él y todos los que estaban allí, sino que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Y allí Pedro comienza a darle una explicación, porque todos estos versículos próximos que tú vas a leer se enfocan no en el Espíritu Santo, sino que hay un enfoque directamente en la vida de Jesús, en quién es Jesús, en lo que incluso Jesús pasó a ser después de la resurrección. Y que incluso como tú ves allí, mira, lo primero que hizo en el versículo 14, Pedro puso en acción su llenura, no solo en hablar en lengua, sino que comenzó a explicarles. Él comenzó a hablarles a los que estaban allí cuestionando, a hablarles quién era Jesús. Porque la llenura del Espíritu Santo es también lo que hace en nosotros. Te da esa valentía, te da ese poder, que poder humano no podemos hacer todas estas cosas que en estos momentos hizo Pedro y todo lo que más allá que tú lees que hicieron
no solo los apóstoles, sino todo aquel que creía en Jesús, todo eso se puede hacer con el poder del Espíritu Santo. Entonces, valientemente, Pedro lo que hizo, como se dice aquí en Chile, le paró los carros a los que se estaban burlando allí, los enfrentó. Y no solo los enfrentó con palabras cualquiera, sino que cuando tú lees en el versículo 16, Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que las palabras de Pedro, con lo que los enfrentó a ellos, los que estaban allí burlándose, no solo con el conocimiento de Pedro, sino que con las escrituras. Pedro les habló lo que estaba escrito en aquel tiempo acerca de los profetas, todo lo que es la Torá, todo lo que estudiaban en aquel tiempo, porque cuando estaba Jesús no estaba el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ellos eran hombres, personas que estudiaban la palabra. Y cuando Pedro los enfrentó y les quiso incluso mencionar quién era Jesús, lo habló con las escrituras. Pero mira qué tremendo, porque a Pedro, él era un hombre que conocía las escrituras, que las estudiaba. El libro del profeta Joel lo sabía. Y no solo lo conocía de memoria, sino que en este momento tú te puedes dar cuenta que a Pedro mismo se le reveló y confirmó quién era Jesús. Recordemos que Pedro fue el que negó al Señor. Después de haber vivido con Jesús durante 3 años, mira qué tremendo esto, porque Pedro vivió con Jesús durante 3 años. Vio los milagros que hizo Jesús, vio el comportamiento de Jesús, todo aquello Pedro pudo experimentarlo, pero aún así no estaba esa convicción, esa firmeza a tal nivel puesta en su corazón, porque hubo un momento en que decayó, dejó solo a Jesús y lo negó. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, entonces continuó, no solo después, sino que en los 40 días Jesús continuó confirmando quién él era, que todo lo que había dicho él de sí mismo y todo lo que había hecho, que había sido enviado por el Padre, fue nuevamente confirmado. Todo lo que dijo en sus 3 años de ministerio Jesús fueron confirmados en los 40 días. Y no solo eso, sino que aún con la llenura del Espíritu Santo se le fue revelada por la palabra del Señor, por las escrituras, por el libro se le fue revelado a Pedro. Dios le abrió el entendimiento a Pedro para que pudiese comprender la profecía que había dicho Joel en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Entonces, cuando tú lees la Biblia, a veces crees que no entiendes nada, o te aprendes ciertos versículos, o te aprendes ciertas historias, pero va a haber un momento en el que el Espíritu Santo va a abrir tu entendimiento y vas a comprender lo que las Escrituras dicen. Y no solo vas a comprender, sino que vas a conocer que es Dios mismo hablándote en estas letras escritas en papel, porque es la palabra de Dios. Pero si, pastora, ¿cómo usted me dice eso? Si estas son letras de seres humanos, una persona como usted, como yo, lo tuvo que escribir para que el día de hoy pueda hacerlo. Además, estas están impresas, en aquel tiempo estaban escritas a manos. Pero es el Espíritu Santo, el autor de cada una de estas palabras, que le dio esa inspiración a aquellos que imprimieron esta Biblia, a aquellos que escribieron en aquel tiempo, le dio la sabiduría, el orden de poder escribir incluso el libro, como lo hizo con Lucas aquí en el libro de Hechos y el mismo libro de Lucas. Entonces, cuando tú lees las escrituras, a veces puedes creer que no entiendes nada, pero en un momento Dios te va a traer esa revelación. El Espíritu Santo te va a traer esa comprensión de lo que tú estás leyendo, y fue lo que vivió y experimentó Pedro, que es el rema de Dios. Es una palabra hablada, es como que Dios mismo te está hablando, y sabes, tú sientes como que todo tu interior se estremece
como que tus ojos se clavan y tienen es como que te sacaran una venda de tus ojos y puedes ver con claridad lo que estás leyendo. Incluso puedes sentir a Dios tanto tangible, audible, una hermosa experiencia cuando se te es revelada la palabra directamente por el Espíritu Santo. Esto puede ser directamente tú leyendo las Escrituras o también participando o estudiando algún video, algún tema en específico. Dios te va dando esa revelación. Es la hermosura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, a través de las Escrituras, Pedro fue lo que les anunciaba, lo que les mostraba, lo que les enseñaba, que Jesús era la promesa, era la profecía cumplida por Joel en el capítulo 2, versículo 28 y 32, y en estos Joel capítulo 3. ¿Qué es lo que hablan esta profecía de Joel? Habla sobre que va a venir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sobre toda carne, sin importar lenguaje, dialecto, color de piel, estatura, país, ciudad, partido político, situación económica, sin importar absolutamente nada, va a venir el Espíritu Santo. Y ese día de Pentecostés fue realizada sobre, como dice allí, todos los que estaban allí, y tú lo vas a poder continuar viendo durante todo el Nuevo Testamento, como así esta profecía fue cumplida aquel día. Y dice también que estos versículos mencionan sobre estos versículos también hablan sobre el libro de Joel, nos menciona acerca de que es desde los últimos tiempos, dicen los versículos. Entonces nos menciona allí cómo desde allí, desde esa fecha de Pedro, la llenura del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, comenzaron a manifestarse, comenzó a desarrollarse lo que se llama los últimos tiempos. Desde allí, desde que se fundó la iglesia y mientras esté la iglesia en la tierra antes del rapto, estamos viviendo los últimos tiempos. Imagínense desde aquella época que Pedro se enfrentó a todos los que se estaban allí burlando por la experiencia que estaban viviendo sobrenatural y espiritual. Desde esa fecha que comenzaron los últimos tiempos y que continuamos. Si la iglesia todavía está en la tierra es porque todavía Dios continúa teniendo la misericordia sobre la humanidad y continuamos viviendo los últimos tiempos. Durante todos estos años, estos siglos, continuamos viviendo los últimos tiempos. Tremendo todo lo que vemos en estos versículos, porque vemos no solo lo que experimentó Pedro, no solo la sabiduría de Pedro en las Escrituras, no solo la revelación de Pedro por el Espíritu Santo acerca de las Escrituras, las profecías que Jesús estaba cumpliendo con lo que era la llenura del Espíritu Santo, sino que también nos revela quién era Jesús. Tú te vas a encontrar allí que Pedro nos menciona, incluso en los siguientes versículos, tú te vas a encontrar allí como Pedro continúa su obra de lo que es el Espíritu Santo, lo que es Jesucristo, lo que es la obra de Jesús, quien es maravillosamente Jesús y cómo él, todas las cualidades, no solo cuando Jesús estaba vivo, sino quién Jesús, quién lo que estaba, continúa allí, como dice, como puedes ver, se continuaba cumpliendo profecías. Pedro continúa teniendo esta revelación a través de la palabra, continúa teniendo revelación de quién era Jesús. Además, en el versículo del 22 al 24, tú podrás ver cómo Pedro les habla con tanta certeza de quién era Jesús y qué es lo que hizo Jesús en Pedro. Es realmente fascinante, porque ya Pedro no tenía, mira, de pasar de alguien que lo negó, que se apartó,
para luego llegar y conocer y hablar con tanta seguridad y vehemencia como lo hacía Pedro en los versículos del 22 al 24. Mira lo que dice, vamos a leer rápidamente. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Bueno, recordando que todos los que estaban allí eran judíos que habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua, que habían venido de otros lugares. Dice, y que algunos también vivían allí, porque Jerusalén era una ciudad muy diversa en cuanto a idiomas y a extranjeros, mismos judíos, pero que habían estado en otras ciudades. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Jesús, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. O sea, Pedro continúa, más bien les está refrescando en la cara todo lo que ellos hicieron al entregar a Jesús. Les está recalcando el error que cometieron. Pero mire qué tremendo, porque no solamente lo dice con lo que ellos hicieron, sino que el versículo 25 les confirma por la palabra quién era Jesús. No solo por lo que vieron estos israelitas, sino que les está mostrando cómo en el Antiguo Testamento ya se había profetizado quién era Jesús. Y cuando lee usted el versículo 25, va a estar viendo que Pedro le cita el Salmo 16, versículo del 8 al 19, que dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mira, todos esos versículos están allí en Salmos, y es que también nos muestra cómo por la palabra del Señor Pedro pudo saber al lugar que ascendió Jesús, porque si tú te pones a pensar, Pedro y los que estaban allí vieron a Jesús ascender en la nube, pero no dice más allá, pero a Pedro se le fue revelado por la palabra que Jesús fue sentado a la diestra del Padre, que era el cumplimiento que Dios le hizo a David, que su simiente iba a tener que su reino iba a ser eterno. Todo esto por la palabra del Señor. Entonces, esto es fascinante, es hermoso, es tremendo, porque a Pedro se le reveló a través de las Escrituras. Esto también nos anima a pasar tiempo en ella, en la palabra. Y también en el versículo 36, como dice allí, es la revelación no solo para Pedro, sino también la confirmación para aquellos judíos israelitas que estaban allí. En estos versículos se le fue revelado aún más a Pedro, y también a través de la vida de Pedro compartió lo que se le había revelado, todo más y mucho más acerca de Jesucristo. Entonces ya su fe en Jesús, en Pedro, ya tenía una convicción muy amplia, en la que ya eso iba cimentando no solo su fe, sino también su vida cristiana, porque a través no solo de las experiencias, sino también de lo que se nos revele, nuestra fe va a ser contundente, y vas a poder tener la certeza de lo que crees y de a quién tú has creído, y de que lo que tú estás viviendo, aunque venga un mormón a decirte lo que sea en pasajes bíblicos, aunque venga un católico a decirte lo que sea con la Biblia, tú ya tienes la convicción por la revelación del Espíritu Santo, no solo por tus experiencias, sino también por lo que el Espíritu te revela a través de la palabra, a través de las enseñanzas, de quién es Jesús, y tu relación con Jesús y tu convicción de a quién tú has creído que es Jesús va a ser más firmemente. Vamos a los versículos desde el 32 al versículo 42. Tú te vas a dar cuenta allí cómo dice la palabra
que se añadieron, versículo 37, dice, al oír esto, o sea, toda la explicación de Pedro, todo lo contundente que Pedro no solo les dijo del error que habían cometido, sino también que les demostró con las escrituras que verdaderamente quién era Jesús. Dice que al oír todo esto, los israelitas que estaban allí le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al escuchar de esto, estas personas se compungieron. En estas personas, al escuchar además lo que le estaba diciendo Pedro, pudieron dar a entender y pudieron comprender lo que habían hecho. Entonces Pedro le respondió, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu. Entonces Pedro no solo les dijo quién era Jesús, sino también que les dijo cuál era su pecado, cuál era el error, pero no solamente los apuntó, los acusó, no solamente les confirmó que habían cometido un error, sino que además Pedro pudo entender la misericordia de Dios. ¿Quién más que Pedro que se había equivocado? Dígame usted, ¿quién mejor que Pedro para decirle a estas personas, mira, ustedes se equivocaron, ustedes cometieron este error, ustedes crucificaron a Jesús, ustedes lo mataron por culpa de ustedes? Pedro le estaba diciendo su pecado. ¿Qué más que Pedro decirle a ellos y extender el amor del Señor hacia ellos? Porque Pedro no solo le habló de su pecado. Cuando Pedro le habló con una convicción y una certeza por el Espíritu Santo, todo lo que ya vimos que le dijo arrepiéntanse y bautícese. ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícese. Pero no se lo estaba diciendo así como, ya, entonces arrepiéntase, sino que si usted mira más profundamente, Pedro entendió que como él se equivocó en negar a Jesús, ¿verdad que esto es tremendo? Pedro se equivocó en negar a Jesús, en abandonarlo, pero también pudo experimentar ese perdón de Dios que aún habiendo cometido lo que cometió, Pedro se arrepintió, pudo venir al Señor, pudo ver a Jesús resucitado por 40 días y pudo incluso con los otros 10 recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién más que Pedro podría decirle, mira, Dios es tan hermoso, tan grande, tan misericordioso, que puede perdonarte, que puede incluso no solo perdonarte, sino que puede llenarte de su poder? Pero luego del arrepentimiento, luego que tú le pidas perdón, el arrepentimiento no es solamente una palabra, sino es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud. Entonces Pedro yo me imagino como que si Pedro lo hubiese dicho, mira, yo también fallé, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y entonces, ¿qué mejor que Pedro poder extender y compartir del amor del Señor, de la misericordia del Señor, que aun cuando venimos a Él, reconociendo las cosas malas que hemos hecho, diciéndole que hemos cometido actos que no corresponden, el Señor tiene misericordia y compasión con cada uno de nosotros. Y eso es cuando nosotros presentamos el Evangelio también a otros. Porque queremos presentarnos que se tiene que arrepentir, pero acordémonos también cuando nosotros fallamos. No podemos apuntar y decir, mira, este es lo que está haciendo, pero acuérdate tú también cuando te equivocaste, cuando quizás cometiste un error, cuando hiciste cosas indebidas delante del Señor. Y por eso es que Dios nos permite equivocarnos, nos permite pecar, nos permite errar, porque es allí cuando nos damos cuenta que nos equivocamos y que aún Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Que el Señor siga ayudándonos, así como nos siga poniendo ese amor, esa misericordia en nosotros, como la puso también en Pedro, porque es también lo que produce el Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces ya en los últimos versículos.
en los últimos versículos que están desde el versículo 42 el versículo 43 al versículo 47. La iglesia crece. En consecuencia de esto, de esta predicación de Pedro, dice allí también que los exhortaba, o sea, que los animaba a salir del mundo, a venir a Jesús, los invitaba, le hacía una invitación para venir y aceptar a Jesús, y no solo aceptarlo, sino que bautizarse. A causa de esto, hubo una convicción en los que escucharon a Pedro. A causa de lo que Pedro les dijo, el Espíritu Santo trajo en los que escucharon allí y creyeron, se le fue recibida esa convicción que había en Pedro, también se le fue reflejada a aquellos que escuchaban. Y a causa de esto, dice la palabra en versículo del 43 al 47, sobrevino temor a todas las personas que estaban allí, sobre los que se burlaban, los que estaban maravillados, los que estaban atónitos, los que cuestionaban. Sobre todos ellos, luego de esto que dijo Pedro, vino un temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades o sus bienes. En los versículos anteriores dice que se convirtieron 3,000 personas. Mire, nosotros estábamos pensando en 120, pero ahora ¿cómo conviven 3,000 personas? ¿Se da cuenta qué tremendo? ¿Cómo vivieron esas 3,000 personas? Porque eso dice el versículo anterior. Y cuando mencionamos y hablamos de lo que es el crecimiento de la iglesia, primeramente es importante entender que estamos hablando del crecimiento tuyo, del crecimiento mío, de un crecimiento espiritual individual que a la misma vez se produce de un crecimiento en unidad, un crecimiento de todos los que conforman la iglesia del Señor. Esto es no solo un crecimiento numérico, sino que también es un crecimiento en la convicción de los que han creído en el Señor, en aquellos que dudan, en aquellos que cuestionan. Entonces, con la palabra del Señor reciben convicción, y eso, a medida que tu convicción, tu certeza, tu fe va creciendo, no solo se crece la iglesia en números, en convicción, sino también en la unidad. Se multiplica también la unidad entre los creyentes, en el acuerdo, en la palabra, en los milagros, en la parte económica, financiera, en los dineros, en los recursos. También se crece, también se multiplica la alegría, el gozo y todo lo que conlleva el creyente y la iglesia en conjunto. Es cuando se habla y se menciona acerca de lo que es el crecimiento de la iglesia, el crecimiento espiritual de cada uno de los creyentes. Entonces, cuando se vive, ¿verdad? Cuando se vive este crecimiento, esta llenura del Espíritu Santo, esta convicción del Espíritu de Dios, la iglesia comienza a experimentar cosas maravillosas, y esto se traspasa, esto se reproduce, esto se manifiesta, porque aquel que recibe esta tremenda bendición, yo le aseguro, amado hermano, que usted va a ser notorio aquella persona que tiene y está lleno del Espíritu Santo y que constantemente se llena del Espíritu. Y si tú fuiste lleno del Espíritu Santo, tú vas a comenzar a vivir un cambio acelerado en tu vida espiritual y en tu vida natural. Aquellos que ya fuimos bautizados por el Espíritu Santo y tenemos el deber de continuar esta llenura, por eso que es llenura, es un vaso lleno, que cuando tú das palabra, cuando tú evangelizas, cuando tú oras por otro, tu vaso se va vaciando. Por lo tanto, tienes que volver continuamente a llenar. Entonces tú puedes ver, notar y saber cuando tú mismo estás lleno del Espíritu, porque el Espíritu siempre te va a llevar
a hacer la obra del Señor, a predicar su palabra, a anunciar sus virtudes, a servir al Señor, a traer unidad, a unirte a los de la iglesia, a unirte a las actividades de la iglesia, a estar en comunión, en comunicación, en contacto con tus pastores, con tu iglesia, con tus hermanos, porque todo eso lo produce el Espíritu Santo. Si tú estás falto de alguna de esas cosas y no has sido bautizado por el Espíritu Santo, pídele al Señor, pídele a tus pastores, habla con aquellos. Hay distintas formas de ser llenos del Espíritu. Además, si tú ya fuiste lleno del Espíritu Santo y algo te está pasando, algo no está sucediendo en ti, algo se paralizó, algo se detuvo, y tú lo sabes y lo sientes, entonces también ora al Señor, habla con tus pastores y entonces, o tú mismo renuncia, pide perdón al Señor de aquello que te haya hecho detenerte y puedas continuar viviendo estas maravillas que no solo fueron para los que los experimentaron allí, sino que hoy podemos tú y yo continuar teniendo estas hermosas experiencias. Amén. Dios te bendiga grandemente. Si tienes preguntas, puedes realizarla. Si quieres que ore por ti, también puedes escribirme y te invito a que puedas también compartir este video con otra persona. Amén. Dios te bendiga grandemente.